Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una tensión, que es casi fundacional. El choque entre el poder político y una de las instituciones económicas más importantes del mundo. Sí, tenemos un artículo que detalla muy bien cómo Donald Trump está, apretando las tuercas a la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed. Exacto. Y nuestro objetivo es desgranar ese conflicto, entender las dos caras. Por un lado, la exigencia de un líder político. Y por otro, la defensa a ultranza de la independencia de un organismo financiero. A ver, vamos al lío. La situación que describe el artículo es, en apariencia, sencilla. Sí. Trump quiere que la Fed baje los tipos de interés. Y no es una simple sugerencia, ¿verdad? Para nada. El artículo deja clarísimo que es una exigencia que viene, desde septiembre. Y lo fuerte es que se acusa directamente al presidente de la Fed, a Jerome Powell. ¿Se le señala? Se le señala como el culpable de muchos de los males económicos del país. Pero, a ver, lo fascinante aquí no es solo la crítica. No. El texto menciona advertencias muy directas a la institución y la amenaza de nombrar un reemplazo para Powell con, y cito, instrucciones muy claras. Instrucciones muy claras, es que esa frase... Esa frase lo cambia todo. Pone sobre la mesa todo el debate sobre la independencia del Banco Central. Aquí es donde la cosa se pone de verdad muy interesante. El artículo lo describe como una bifurcación, como dos caminos posibles para la política monetaria. Totalmente. Por un lado, la Fed, que afirma seguir fijando los tipos basándose en las pruebas y las condiciones económicas. Es el enfoque técnico, el de los datos. El enfoque ortodoxo, digamos. Y por otro, la alternativa que se plantea, que es una política monetaria que se vería, condicionada por la presión política o la intimidación. Es que eso es un cambio de paradigma total. ¿Total? Si conectamos esto con el panorama general, estamos hablando del corazón de cómo se gestiona una economía moderna. Sí. Y la razón que da el artículo para esta presión de Trump es muy, muy concreta. Busca reducir a toda costa los costes de financiación del gobierno federal. Que al Estado le salga más barato endeudarse, vamos. Justo. Y a la vez, dinamizar la actividad del sector privado. Claro, la idea clásica de pisar el acelerador económico. Exacto. Y esto plantea una pregunta importantísima. ¿Las decisiones de un banco central deben servir a los objetivos a corto plazo de un gobierno? O a un mandato más amplio, a largo plazo, de estabilidad de precios y máximo empleo, como defiende la Fed. El artículo también recoge la defensa de la propia Fed, que es muy reveladora. Mencionan una declaración que asegura que esta nueva amenaza no tiene nada que ver con testimonios pasados ni con la renovación de edificios. Que son los pretextos que se estaban usando, claro. Básicamente, están diciendo que sus acciones son transparentes y se ajustan a sus competencias. Es una forma muy elegante de decir, no nos tomen por tontos. Y fíjate en cómo se defienden. Subrayan que han informado al Congreso. Cierto. Y que su función es de supervisión del Congreso. Es un mensaje clarísimo. Respondemos ante el poder legislativo, no ante el ejecutivo. Y es clave también la defensa que se hace de la trayectoria de Powell. Sí, eso es fundamental. El texto subraya que ha trabajado bajo 4 administraciones distintas, tanto del Partido Republicano como del Demócrata. Se construye una imagen de servidor público, de técnico. Para alejarlo del debate político. Justo. Se afirma que ha desempeñado sus funciones sin temor ni favoritismos políticos, centrándose solo en su mandato dual. Estabilidad de precios y pleno empleo. Esa es su declaración de principios, su imparcialidad. De hecho, el artículo termina con unas palabras que suenan muy solemnes, una cita directa del propio Powell. Sí, la leí, es potentísima. El servicio público a veces requiere mantenerse firme ante las amenazas. Seguiré desempeñando el cargo para el que me confirmó el Senado, con integridad y compromiso al servicio del pueblo estadounidense. Cada palabra está medida. Amenazas, lo dice sin rodeos. Y Senado, no presidente. Y pueblo estadounidense, no la administración. Es la institución personificada, defendiendo su razón de ser. Entonces, ¿qué significa todo esto? A ver, si lo resumimos, tenemos un enfrentamiento directo. Un choque de trenes. Monetaria como una herramienta para alcanzar objetivos económicos inmediatos del gobierno. Y por otro, una institución que defiende su autonomía a capa y espada, basando sus decisiones en datos económicos y un mandato técnico a largo plazo. El análisis de este artículo nos deja con una reflexión final que creo va más allá de este caso concreto. Sí, totalmente. Cuando los objetivos económicos de un gobierno chocan con el criterio técnico de su Banco Central, ¿quién tiene la última palabra sobre la salud de la economía? El texto, claro, no ofrece una respuesta. No.
pero nos obliga a pensar en ese equilibrio, que es delicadísimo, entre la política y la técnica en la gestión de un país. Vale, entiendo perfectamente el argumento de la independencia y la defensa de la Fed, pero déjame plantear una objeción, la que se escucha a menudo. Adelante. ¿No hay un punto en el que una institución no electa como la Fed acumula demasiado poder sobre la vida de la gente? Al final, Trump fue elegido democráticamente. Powell no. Esa es la pregunta del millón. Y es una tensión legítima, ¿eh? Y además saludable en una democracia. No hay una respuesta fácil. Claro. El argumento a favor de la independencia no es que los banqueros centrales sean más listos. La idea es que ciertas funciones, como la política monetaria o la justicia, funcionan mejor para la sociedad si están aisladas de la presión del ciclo electoral. Para evitar decisiones que son populares a corto plazo, pero un desastre a largo plazo. Exactamente. El gobierno elegido fija los objetivos generales. El mandato de la Fed lo establece el Congreso, no la Fed misma. Y la institución independiente usa sus herramientas para alcanzarlos de la forma más estable posible. Pero ese equilibrio es frágil. Muy frágil. Si la gente percibe que el Banco Central está totalmente desconectado de sus problemas, como el paro, la legitimidad de esa independencia empieza a erosionarse. Con lo cual, la Fed no puede simplemente encerrarse en su torre de marfil. Tiene que comunicar muy bien por qué hace lo que hace. Desde luego. Y este conflicto, en cierto modo, también es una batalla por el relato. Claro. La Fed intenta explicar que su cautela protege el poder adquisitivo a largo plazo, mientras que la presión política ofrece una solución que parece más rápida, más directa. Vale, si unimos todas las piezas, el panorama es un choque frontal. Se habla de abrir la caja de Pandora si se cede. ¿Qué hay dentro de esa caja? O sea, ¿cuáles son las consecuencias reales si un banco central pierde su credibilidad? No es una exageración, ¿eh? La credibilidad es el activo principal de un banco central. Tarda décadas en construirse y se puede perder en segundos. ¿Y cuando se pierde, qué pasa? Lo primero es que las expectativas de inflación se desanclan. La gente y las empresas empiezan a pensar que los precios van a subir sin control y actúan en consecuencia. Los trabajadores piden más salario, las empresas suben precios por si acaso. Y entras en una espiral inflacionista muy difícil de parar. Y eso empobrece a todo el mundo, pero sobre todo a los que tienen rentas fijas. Y me imagino que los inversores internacionales también reaccionan. Claro. Empiezan a desconfiar de tu moneda porque temen que el gobierno la devalúe imprimiendo dinero para pagar sus deudas. Y eso puede provocar una fuga de capitales, una devaluación brusca de la moneda, un caos. El argumento de la Fed es: la firmeza de hoy evita ese caos mañana. Y no es un debate que sea exclusivo de Estados Unidos, ¿verdad? Para nada. Vemos tensiones parecidas en todas partes. Ha habido presiones sobre el Banco Central Europeo, sobre el Banco de Inglaterra durante el Brexit. Es una tensión, digamos, inherente al sistema. Lo que pasa es que aquí la amenaza es muy explícita. Esa es la diferencia. La crudeza y la publicidad de la amenaza es lo que hace que este caso sea tan llamativo. Es casi como si un médico cediera a la petición de un paciente de darle morfina para un dolor inmediato, sabiendo que a la larga le va a crear una adicción terrible. Es una analogía perfecta. La Fed se ve a sí misma como ese médico responsable que tiene que aguantar los gritos del paciente por su propio bien. Lo que me deja pensando en algo más. El artículo se centra en la presión sobre los tipos de interés, sobre la política monetaria. Claro. Pero es inevitable preguntarse si esta lógica de subordinar el criterio técnico a la voluntad política es un caso aislado o es, bueno, el síntoma de una tendencia más amplia. Esa es la gran pregunta que queda en el aire. ¿Qué ocurre si esta misma presión se extiende a otras instituciones que también fueron diseñadas para ser independientes? Pensemos en los órganos judiciales, en las agencias de estadística que miden el paro o la inflación, los reguladores financieros. Claro. La pregunta final es si este choque es solo una tormenta en la Fed o si es el primer capítulo de un cuestionamiento mucho más profundo del rol de los expertos y las instituciones independientes en nuestras democracias.